Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Señor, hoy vengo a ti a aprovechar la oportunidad que nos das a mí y a los hermanos que se han unido a esta hora santa a reflexionar sobre todo aquello que nos hace vivir dormidos, como muertos, eso que nos hace vivir una vida sin sentido. Espero que al final de esta meditación cada uno de nosotros pueda precisar esas situaciones que no nos están dejando avanzar por el camino de la vida y nos desvían hacia el camino de la muerte. Ayúdanos a no conformarnos con ver pasar los años, sino a vivirlos con fe y plenitud. Ayúdanos a entender que no vivimos y estamos estancados en un pasado que nos negamos a superar y perdonar. Que comprendamos que tú eres el único que nos llamas de la muerte a la vida, que tú no permitirías que uno solo de tus hijos se distinga por vivir en un estado de parálisis. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, como lo hiciste con Lázaro y sus hermanas, con tus discípulos y con los judíos que creyeron en ti. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cambiarás mi corazón.
Evangelio de Juan 11, 1 al 45. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu. Se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, como lo quería. Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podrá haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. La resurrección de Lázaro es el séptimo y último signo que realiza Jesús en el Evangelio de San Juan. El número 7 indica lo perfecto. Este signo se convierte en el motivo de su arresto y eventual muerte en cruz. A las puertas de su propia muerte y resurrección, la resurrección de Lázaro muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Si puede resucitar a Lázaro, puede resucitar él, aunque hayan sufrido muerte física. La resurrección no es un hecho que se da en un tiempo, sino que es una persona, Jesús, que es Dios. En el relato se llama a Jesús Señor, que en griego es el término usado como sinónimo de Dios. Por la fe y el bautismo, entramos en comunión con Dios y así poseemos la vida eterna, la vida divina, que es indestructible. Para el discípulo, la muerte física no es el fin de la existencia,
sino el comienzo de una etapa que culmina con la resurrección de su cuerpo, para vivir en la comunión con Dios Trino, con su humanidad completa, cuerpo y alma. Lázaro, quien sufre la muerte física por su fe, en realidad no ha muerto. Lázaro sigue viviendo en unión con Dios hasta alcanzar la resurrección, mientras que quien no cree en Jesús, aunque le haya llegado su muerte física, en realidad está muerto, no tiene vida eterna. Por eso los primeros cristianos, para referirse al lugar donde enterraban los muertos, usaban la palabra cementerio, que en griego quiere decir dormitorio. Betania era una aldea situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Los hermanos Marta, María y Lázaro eran discípulos muy amigos de Jesús. Al caer enfermo Lázaro, sus hermanas le comunican la noticia. No le solicitan nada, solo confían en su amor, porque como señalaba el pasaje, Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. El volver a Judea era muy peligroso para Jesús. Los discípulos temen por él y por ellos mismos. Pero Jesús sabe que su vida terrena no concluye todavía, aunque se acerca a su fin. Por eso no teme y regresa a Judea. Jesús no le da el pésame a Marta como era la costumbre, ni entra en la casa de los hermanos. Marta esperaba una curación cuando todavía Lázaro estaba enfermo. No capta que la fe en Jesús le concede a Lázaro y a todo creyente la curación del mal radical del hombre, su miedo a la muerte. Solo la certeza de la inmortalidad frente a la muerte física confiere al hombre la libertad para entregar su vida a la voluntad de Dios, amando sin límites con todo lo que es y tiene, incluso la vida. ¿Cómo entendemos la promesa más grande de todo el Evangelio, la resurrección? ¿He considerado en mi proyecto personal de vida el hecho de mi propia muerte?
La experiencia de la muerte o pérdida de un ser querido se nos presenta muchas veces como algo insuperable. Los cristianos escapamos a la angustia y desolación de este hecho fundamental. La gran diferencia está en el modo de afrontar este desafiante misterio de la vida, que es la muerte. Tal vez nunca nos habíamos enfrentado a tanta fragilidad humana a nivel mundial como en estos años recientes. Conflictos armados, tensiones geopolíticas, el flagelo de la droga destruyendo a los jóvenes, desastres naturales, la pobreza extrema, la desigualdad social, la emigración descontrolada, la crisis de salud y una pandemia, escasez de agua, inseguridad alimentaria, entre otras situaciones de muerte, hacen que la propuesta cristiana de fe y esperanza se vea muchas veces desafiada y agitada por el dolor y la angustia. Durante esta hora sumerjamos nuestro espíritu en una meditación profunda que nos lleve a reflexionar sobre la verdad ineludible de la muerte, de la que ni siquiera el Hijo de Dios fue excluido. Lo grandioso de esta realidad es que además de un cuerpo físico, tenemos un alma que es inmortal y que, aunque el cuerpo perezca, el alma no muere, porque es eterna, no tiene fin, y en ella está impreso el amor de Dios que no se borra del corazón de todos los que nos aman y hemos amado. Por eso, cuando una persona querida muere, el amor de esa persona no muere, aunque pasen los años, por lo que no debemos temer a la muerte. La muerte no es el final de la vida, es el comienzo de una plenitud en el Señor. Más allá del sentido de la muerte, la invitación del evangelista implica entrar en una relación de fe que comprenda la existencia de la vida atravesada por Dios. Este pasaje bíblico describe el cadáver de Lázaro en una cavidad cubierta de una losa, los pies y las manos atadas con vendas. Puede ser hoy el retrato de una persona o de una comunidad muerta. ¿Dónde notamos la presencia de la muerte? ¿Qué sentimiento despierta en nosotros la muerte de un ser querido?
La resurrección de Lázaro fue el último de los grandes signos de Jesús que aceleró su muerte por la reacción de sus adversarios. El evangelista Juan, en los pasajes que preceden al que acabamos de escuchar, elabora una progresiva catequesis cristológica, esta vez bajo la clave de la vida. El milagro en sí ocupa pocos versículos, pero Juan lo hace preceder de un diálogo muy vivo entre Jesús y las hermanas de Lázaro. Todo desemboca en el yo soy de Cristo, quien se nos había presentado ya como fuente de agua viva y como luz del mundo. Aquí se revela como la resurrección y la vida. Con la muerte y la vuelta a la vida de Lázaro, el evangelista aborda el tema de la salvación. Aquí nos es difícil presentar una explicación completa del texto de Juan, por lo que nos centraremos en el cuadro de la muerte y la vida y en la confesión de fe que hace Marta en el pasaje. El primer cuadro presenta el dolor de la familia de Betania por la muerte de uno de los suyos. El texto señala el tiempo que Lázaro lleva en el sepulcro, 4 días. Esta indicación refleja las costumbres y creencias funerarias de los judíos, según las cuales el alma de la persona fallecida permanecía en el cuerpo 3 días. Si el texto habla de 4 días, indica la imposibilidad de volver a la vida. La muerte divide. Existe una oposición entre las hermanas de Lázaro, Marta y María. La primera sale al encuentro de Jesús. La segunda se refugia en el duelo. Marta, al alejarse del duelo, le da espacio a la salvación. Ella siente el dolor, pero lo asume desde el Señor. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. La confesión de fe de Marta es la parte central del pasaje. Primero le atribuye a Jesús la capacidad de realizar milagros. Después, muestran a Jesús en el campo de la fe. No es fácil llegar a él. Primero Marta divaga hablando de la resurrección en el último día, según la creencia farisea. Pero Juan revela a Jesús como el yo soy. Lo muestra como revelador pleno del plan del Padre. Jesús es la vida y la resurrección. Es decir, es la posibilidad de salvación para todo el que quiera aceptarlo como Redentor. Él aparece como el dador exclusivo de la vida. Si en los evangelios sinópticos la profesión de fe aparece en labios de Pedro, en Juan la pronuncia Marta. ¿En qué notamos que las personas tienen miedo a la muerte? ¿Colabora su grupo de fe en el ministerio de la consolación? ¿Qué hacemos para auxiliar a los dolientes?
Dios quiere abrir sepulcros. También ahora necesitamos todos, como personas y como comunidad, oír las palabras de esperanza pascual y de vida, porque podemos sentir la tentación del desánimo o de la impotencia ante un mundo que puede parecernos que no tiene mucho futuro, o ante una comunidad eclesial poco viva y creativa, o ante personas determinadas de nuestra comunidad o nosotros mismos que pueden presentar síntomas de cansancio y hasta de muerte. Un sepulcro es la imagen más clara de la no vida y no favorece precisamente la esperanza. Pero Dios nos invita a la esperanza por medio de Cristo Jesús. Nosotros, que creemos en Cristo resucitado, no podemos vivir sin esperanza. No hay tumba que se resista a ese espíritu vivificador que está dispuesto a repetir el portento de la Pascua para nosotros. Lo sublime del amor de Jesucristo se hace presente ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. Su corazón se estremece y llora, muestra los sentimientos de su naturaleza humana y acude al encuentro de Marta y María, sus amigas. Marta es el símbolo de que Jesús es la fuente del consuelo que debemos buscar en los momentos difíciles de la tristeza y la desolación. Él tiene el poder de resucitarnos del abismo en el que nos podamos encontrar. No importa si es la vida física o de la vida espiritual. Él tiene el poder para ordenar que se quite la piedra que mantiene en la muerte a todos aquellos que están sumergidos en el pecado y llevarnos a resucitar en esta vida para compartir su gloria en la vida eterna. Hoy Juan nos dice que Jesús le devolvió la vida carnal a Lázaro y a sus hermanas le devolvió la vida espiritual.
Este pasaje de Juan nos revela al Dios de la vida y su acción poderosa contra la muerte y sus efectos. Esto queda claro en el relato de la resurrección de Lázaro, que nos revela a Jesús como resurrección y vida. La muerte tiene muchos rostros y causas. Estamos llegando al final de la Cuaresma. A medida que este camino se acerca a su fin, es importante mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que hemos recorrido, recordando tanto los aciertos como los errores que hemos cometido. Este es el momento de cerrar bien nuestra conversión. Ya podemos ver en el horizonte la luz de la Pascua, que ha sido la motivación detrás de nuestro esfuerzo de cambiar. Al mirar hacia atrás, vemos que la Iglesia, a través de la liturgia de la palabra, nos ha presentado temas que se complementan y contrastan. Muerte, vida. Carne, espíritu. Y aceptación, rechazo de Jesús. Todo esto resalta el deseo de Dios de formar en nosotros un nuevo pueblo que deja atrás todo lo efímero y lo que representa la muerte, para reconstruirse con la vida que proviene del Espíritu. La vida siempre unida a la resurrección se ve de manera prominente en este pasaje de Juan y anticipa lo que era el punto culminante de la Semana Santa, la resurrección de Jesús. Juan nos dice que la muerte es una posibilidad presente, pero enfatiza la importancia de estar preparados para vivir plenamente. Es necesario encontrar un sentido en la vida para que la muerte no se convierta en un obstáculo insuperable a la creencia en la vida eterna. La resurrección de Lázaro simboliza que hay una vida eterna que va más allá de la dura realidad del sepulcro. Nuestra fe se fundamenta en un Dios de vivos. La imagen de Dios que Jesús revela no se trata de una fuerza mágica que nos protege de la muerte. Sería engañoso pensar que solo se nos prometen triunfos, ignorando que nuestras derrotas también pueden tener un sentido profundo. No hagamos oídos sordos a esta permanente llamada que el Señor nos hace a todos, especialmente como líderes de nuestra familia y comunidades de fe. Dios actúa poderosamente infundiendo vida. La persona de Jesús, en todo su misterio revelado a nosotros, nos da la respuesta y la pauta de comportamiento para ser discípulos. San Juan nos deja bien claro que Jesús es la victoria sobre la muerte. La actitud y sentimientos que Juan resalta de Jesús son rasgos de su persona en absoluta confianza con Dios, Señor y dador de vida, así como total seguridad de su identidad y misión. Ante Cristo, todos tenemos garantizado el sentido de la vida y de la muerte, la vida en plenitud.
Sobre el tema de la vida y la muerte, el Papa Francisco expuso en su homilía del 6 de abril del 2014 lo siguiente. Todos nosotros tenemos dentro algunas zonas, algunas partes de nuestro corazón que no están vivas, que están un poco muertas y algunos tienen muchos sectores del corazón muertos. Una auténtica necrosis espiritual. Pero si estamos apegados a estos sepulcros y los custodiamos dentro de nosotros y no queremos que nuestro corazón resucite a la vida, nos convertimos en corruptos y nuestra alma comienza a dar, como dice Marta, mal olor. El olor de esa persona es que está pegada al pecado, y la Cuaresma es un poco para esto, para que todos nosotros podamos escuchar lo que Jesús dijo a Lázaro en el versículo 43. Gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Hoy los invito a pensar un momento en silencio aquí. ¿Dónde está mi necrosis dentro? ¿Dónde está la parte muerta de mi alma? ¿Dónde está mi tumba? Pensemos, ¿cuál es esa parte del corazón que se puede corromper porque estoy apegado a los pecados o a algún pecado? Y quitar la piedra de la vergüenza y dejar que el Señor nos diga como dijo a Lázaro, sal afuera, para que toda nuestra alma quede curada, resucite por el amor de Jesús, por la fuerza de Jesús. Él es capaz de perdonarnos. Todos tenemos necesidad de ello. Todos somos pecadores, pero debemos estar atentos para no convertirnos en corruptos. Pecadores lo somos, pero Él nos perdona. Escuchemos la voz de Jesús que, con el poder de Dios, nos dice, sal afuera, sal de esa tumba que tienes dentro. Sal, yo te doy la vida, te doy la felicidad, te bendigo y te quiero para mí. Que el Señor hoy nos dé a todos nosotros la gracia de resucitar de nuestros pecados y de salir de nuestras tumbas, con la voz de Jesús que nos llama, salir afuera e ir a Él.
Señor, muchas veces no comprendemos, como le sucedió a Marta, cuando no acudes a nosotros a solucionar una situación con la premura que deseamos. Ayúdanos a entender que tus tiempos no son como los nuestros. Queremos tener la fe suficiente para estar seguros de que eres el único que nos resucitas de todas nuestras muertes. La hipocresía con la que vivimos nuestra fe es la muerte. La crítica destructiva hacia los demás es la muerte. La ofensa y la calumnia son la muerte. La marginación de los pobres son la muerte. Señor, ayúdanos a quitar estas piedras de nuestros corazones para que la vida vuelva a florecer a nuestro corazón. Tú eres la fuente de la vida y si te acogemos y nos adherimos a ti, viviremos y no recaeremos en la muerte. Que en esta Cuaresma encontremos tu gozo, libertad y paz. Gracias por amarnos como somos y sacarnos de la tumba cada vez que es necesario. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Jesucristo, ante la realidad de fe de los dirigentes del pueblo judío, afirmó: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nos deja varios ejemplos, entre ellos el malhechor en la cruz. Era un hombre que para el mundo y para los creyentes de aquel tiempo no era posible que se salvase. Sin embargo, arrebató el cielo poniéndose de parte de Cristo cuando el otro malhechor se burlaba de Jesús. Y él le contesta: tú y yo lo que estamos pasando lo merecemos, pero este es inocente. Y dijo Jesús: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Otro pasaje de la Biblia también nos dice del centurión romano, que había agotado todos sus recursos tratando de que su hijo recuperase la salud y no muriese. Y el recurso vital para el que tiene fe es acudir a Jesús.
Él aparentemente no tenía fe sobrenatural, pero por fe humana se acercó a Cristo y le imploró para que su hijo, que estaba muriendo, no muriese. Jesús le riposta diciéndole que hay gente que para creer tiene que ver milagros. Él no toma en cuenta, no se siente ofendido por lo que Cristo dijo, sino que repitió humildemente la misma oración: Señor, haz lo posible, mi hijo está muriendo, no permitas que muera. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo está sanado. Cuando se acercó a su casa, le salieron los empleados, los sirvientes de aquella casa, le dijeron que el joven, el niño, estaba bien. Y él preguntó a qué hora. Dijo, ayer a tal hora, 3 de la tarde, 4, etc. Y el hombre confirmó que Jesús pronunció esa palabra y su hijo inmediatamente sanó. Y nos dice el Evangelio que toda su casa creyó en Jesús. El que tiene fe verá milagros, dice la Escritura. Y el que oye se le escucha. El que cree, el que invoca, se le escucha. Porque dice el Señor a través de las Sagradas Escrituras que ninguna oración honesta y sincera cae al vacío. Ojalá, queridos hermanos, que siempre nuestra oración sea honesta y sea centrada en Cristo, pidiéndole lo necesario, lo que es vital, lo que hace falta. Lo demás es añadidura. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero